Hola, hola a todos. Muy buenas tardes. Muchísimas gracias por venir. Estamos muy contentos de ver el éxito que ha tenido esta convocatoria para el lanzamiento de este proyecto del J-Lab, un proyecto que, como sabéis, está liderado por el Grupo Gregal de la Universidad Autónoma de Barcelona y que con el que colabora Casa Asia. Para nosotros está en el ADN de esta institución la misión de dar a conocer los países asiáticos, y en esa misión, por supuesto, Japón ocupa, como no puede ser de otra manera, un lugar fundamental. Casa Asia lleva trabajando ya 25 años para dar a conocer Asia en España, desde su sede en Barcelona y en Madrid. Y en su programación Japón ocupa, como decía, un lugar especial, y este año con más motivo porque estamos celebrando, como están viendo también en pantalla, el año Catalunya-Japó, y eso nos obliga también a hacer un esfuerzo adicional para que nuestra programación Japón tenga un lugar preponderante. Uno de los proyectos que ilustran ese interés es precisamente el lanzamiento de esta plataforma, pero también otras muchas actividades, desde conciertos que hemos organizado con el Consulado General de España en Japón y el papel protagonista que va a tener Japón en el Festival de Cine Asiático que celebraremos también en el mes de noviembre aquí en Barcelona, con más de 20 películas de Japón. El proyecto del J-Lab, como ustedes saben, es una plataforma virtual que precisamente se lanza hoy, en el que se pretende, por un lado, facilitar el conocimiento sobre Japón desde distintas vertientes, con un énfasis en este caso en la cultura, ¿verdad?, japonesa y en el éxito que ha tenido esta cultura desde hace ya varias décadas, pero también un espacio de generación de conocimiento en el que se van a ir aportando contribuciones por parte de los expertos que colaboran con nosotros desde la Universidad Autónoma de Barcelona y también desde otros ámbitos, para ir nutriendo y para generar conocimiento que además yo creo que es importante destacar que es conocimiento fiable, conocimiento veraz, y en estos momentos yo creo que eso es un valor añadido que también debemos destacar. Y por último es también un espacio de encuentro para todos aquellos que tengan interés en Japón, sean profesionales, desde el ámbito académico, pero también cualquier tipo de público que pueda tener interés en los contenidos relacionados con Japón. Les voy a dejar con la cónsul general, que les va a dirigir unas palabras, y espero que disfruten del acto. Muchas gracias. Señor José Pintor, director general de Casa Asia, doctor Blai Guarne, investigador principal del Grupo de Investigación Gregal y director del Centro de Estudios de Investigación sobre Asia Oriental, CERAU, de la Universidad Autónoma de Barcelona, doctor Pau Pitarch, profesor en la Universidad de Waseda e investigador visitante en el CERAU. Señoras y señores, muy buenas tardes. Es un placer estar aquí para la presentación de la plataforma J-Lab. Me gustaría agradecer al Gregal de la Universidad Autónoma de Barcelona y a Casa Asia su dedicación para crear este extraordinario espacio para el conocimiento y el análisis de las relaciones entre Japón y España. Además, abarca una gran variedad de ámbitos como la lengua y cultura, la sociedad y la economía, o la ciencia y la tecnología. Esta presentación es uno de los actos del Año Catalunya-Japón, que está teniendo lugar hasta marzo de 2026. Es maravilloso que J-Lab haya nacido coincidiendo con este año, remarcando las magníficas relaciones que existen y apostando por un acercamiento que, a través del conocimiento mutuo, lleva a crear un fructífero futuro compartido. Como saben, aquí en España, fenómenos como el manga, el anime, el cine o los videojuegos han consolidado una pasión profunda por la cultura popular japonesa. Tengo que decir que, personalmente, nada más llegar a Barcelona, me sorprendió gratamente comprobar la gran cantidad de personas que mostraron un importante interés y afecto por Japón. En mi vida profesional
he tenido la suerte de dedicarme a las relaciones entre Japón y España durante muchos años, pero recuerdo, por ejemplo, que cuando trabajé para iniciar el foro Japón y España en el Ministerio de Asuntos Exteriores de Japón en los años 90, sí que había algunos españoles interesados en la economía japonesa, pero solo una pequeña parte mostraba interés en la cultura o la gastronomía japonesa. Entre los ponentes españoles en el foro se encontraban representantes de empresas de moda o de kava, hoy conocidas por todos los japoneses. Recuerdo muy bien que su actitud era un poco tímida o con algún recelo del tipo «vine porque me lo pidió el gobierno español» o «vine porque asiste el príncipe de Asturias». A lo largo de los años, el mismo foro ha evidenciado la evolución en nuestras relaciones y ahora va a celebrar su 25ª edición en octubre aquí en Barcelona. Por otra parte, aunque hay mucha información sobre aspectos como el manga, el anime o la gastronomía, hay temáticas donde aún falta información accesible en español. Por nombrar algunas de ellas, la literatura, la cultura tradicional o regional. Yo creo que es mucho mejor que si la entiendes cuando ves las películas de Ghibli o de Shinkai Makoto, o el floreciente sector de las startups japonesas, similar al de Barcelona. La gran cantidad de tecnologías ecológicas de vanguardia que se desarrollan cada año, el estilo de vida de los japoneses o la oleada de extranjeros que trabajan en los konbinis en Japón. Una oferta informativa equilibrada es fundamental para el desarrollo de un intercambio a medio y largo plazo. Y es, por ello, muy alentador que JLab nazca como un espacio dinámico y riguroso que ofrezca información en profundidad y con base académica. Desde el Consulado General del Japón en Barcelona, valoramos mucho el hecho de que un grupo de personas con interés y profundo conocimiento hayan impulsado la creación de esta valiosa fuente de información. Y me gustaría ofrecer el apoyo del Consulado en el largo futuro que le espera. Muchas gracias. Bien, muchas gracias, Cónsul General del Japón en Barcelona, señora Shikata, Director General de Casa Asia, señor José Pintor, Director de Fundació Japón en Madrid, doctor Takeda, organitzadors de l'any Catalunya-Japó, del qual tenim l'honor de formar part, profesor Pitarch de la Universidad de Waseda, colegas y asistentes. Permitidme, antes que nada, como miembros que somos de la Facultad de Traducción e Interpretación de la Universidad Autónoma de Barcelona, que exprese en nombre de todos nuestro más sentido recuerdo por nuestra anterior decana, la doctora Olga Torres. Hace pocos meses la doctora Olga Torres precisamente nos acompañaba en este espacio presentando también una plataforma hermana del JLab, también desarrollada por el Gregal. Quiero expresar en nombre de todos mis compañeros y compañeras un recuerdo emocionado a su persona por su compromiso y testimonio inspirador que llevaremos siempre en nuestros corazones. Moltes gràcies per tots aquests anys, Olga, et trobem molt a falta. Bien, es un placer estar esta tarde con todos ustedes para celebrar nuestra relación académica y profesional con Japón, con la presentación del JLab Espacio España-Japón. Una plataforma digital de transferencia de conocimiento desarrollada por nuestro grupo de investigación, el Grupo de Investigación Gregal, en la Universidad Autónoma de Barcelona, con la colaboración de Casa Asia, y dedicada al análisis experto de las relaciones, de las interacciones económicas, políticas, culturales, socioeconómicas y político-culturales entre Japón y nuestro país. Somos la Universidad Autónoma de Barcelona y llevamos más de 30 años trabajando en los estudios de Asia Oriental. De hecho, ahora nuestros compañeros nos proyectarán el PowerPoint y podrán ver cómo hemos ido creciendo en este tiempo. Llevamos más de 30 años, como decía, desarrollando los estudios japoneses y los estudios de Asia Oriental,
Comenzamos en los ya lejanos años 80 con la docencia, con la enseñanza pionera del chino y del japonés. Fuimos los primeros en hacerla, fuimos los primeros también en organizar los exámenes oficiales de lengua japonesa. Más tarde, con los años, se incorporaría también la docencia de la lengua coreana. Los años 90 fueron los años de la actividad académica, de las primeras actividades académicas. Cristalizaron todas ellas en los años 2000, cuando conseguimos proyectos competitivos y fundamos los primeros grupos de investigación, en sinergia, en estrecha sinergia con nuestros proyectos, con nuestros programas educativos, con nuestros programas formativos. El grado en Estudios de Asia Oriental, el máster en Estudios Globales de Asia Oriental y el doctorado en Traducción y Estudios Interculturales. En todos ellos, los estudios japoneses son una pieza clave, fundamental e imprescindible. Durante este tiempo hemos observado cómo el interés por las industrias culturales y creativas, las industrias culturales creativas y también las industrias lingüísticas japonesas han crecido en nuestro país de un modo exponencial. Lo vemos cada día cuando con plataformas de streaming como Netflix vemos cómo introducen en nuestros hogares series y programas de televisión japoneses. Lo vemos en la programación de los festivales de cine, en las plataformas como Filmin, con canales dedicados al cine japonés. Lo vemos en YouTube, en TikTok, las personas que de ustedes lo tengan, pero lo vemos en YouTube, en TikTok y en cuentas de Instagram que acercan los últimos éxitos del J-Pop a miles de seguidores. Lo vemos, por supuesto, en la industria del videojuego, donde el gaming japonés es ya un clásico. Y lo vemos también, como no, en las librerías, donde el manga y la literatura japonesa hace tiempo que cuentan con un consolidado espacio de la mano tanto de autores y autoras como de sus lectores, lectoras y los críticos. La cultura popular japonesa ha pasado a formar parte del paisaje social de nuestro país. Al igual que lo habían hecho antes, expresiones culturales como las artes marciales o la gastronomía, que trascendiendo la oferta de los restaurantes especializados, hemos visto cómo se ha hecho un hueco en nuestros hábitos culinarios más domésticos, más cotidianos, desde los productos que podemos encontrar en el supermercado hasta el repertorio que tenemos todos en nuestras neveras en casa. Asistimos desde hace años a la diseminación global de la cultura japonesa, y esto es algo importante. Y es importante porque nos obliga a resituar el foco de la globalización, del centro occidental al centro asiático, concretamente al centro japonés, con la difusión, la recepción y la articulación de nuevas ideas, de nuevos lenguajes, de nuevas estéticas que circulan a nivel global e impactan a nivel local, transformando cotidianamente nuestra realidad social. Es aquí donde nos encontramos con la labor del Grupo de Investigación Gregal en la Universidad Autónoma de Barcelona, que tengo el honor de coordinar. Un grupo en el que analizamos el impacto social, cultural y económico de las industrias culturales y lingüísticas japonesas, las pioneras a nivel mundial en la difusión cultural, de las que después, seguidamente, vendrían también las industrias culturales y creativas surcoreanas, y lo analizamos todo ello desde una perspectiva teórica concreta, la de la circulación cultural. Es decir, nos interesa el tránsito, el movimiento, el desplazamiento, el recorrido global de influencias culturales, políticas y económicas en torno a Japón. Y cómo, sobre todo, nos interesa cómo estas influencias reconfiguran nuestro paisaje social, configuran nuevos imaginarios, renuevan nuestro imaginario cultural, con nuevas narrativas y significados, con nuevos lenguajes y vocabularios. Es de todo esto y mucho más de lo que hablamos en el J-Lab. Y digo mucho más porque también hay economía y empresa, ciencia y tecnología, política y diplomacia. De todo esto y mucho más trata el J-Lab. Y es de todo esto de lo que tratamos también en nuestro grupo de investigación, a través de 3 ejes fundamentales que muy rápidamente les voy a presentar. El primero de ellos, producción y consumo cultural, en el que nos interesa especialmente la producción, la distribución y la articulación de las industrias culturales y creativas. En nuestro país, las industrias culturales y creativas japonesas y su impacto, su presencia en nuestro país, desde el anime y el manga hasta el J-pop, los videojuegos, la literatura, el cine, las series y, por supuesto, también la cultura tradicional. Política y representación, el segundo de nuestros ejes, en el que analizamos la diplomacia pública japonesa, la discursividad soft power y los usos estratégicos de la cultura popular en nuestro país, de la cultura popular japonesa. Analizamos la diplomacia cultural japonesa y analizamos iniciativas de nation branding relacionadas con Japón. Y, finalmente, lengua y comunidad, donde estudiamos la presencia lingüística y sociocultural japonesa en nuestro país. Y esto es desde las comunidades de residentes hasta las comunidades lingüísticas, las comunidades de aficionados, las comunidades que se interesan por la lengua japonesa, por su literatura, por sus producciones audiovisuales, tanto en el campo del ocio como en el mundo de la empresa, como en el sector educativo.
Bien, somos el Grupo Gregal y somos todos ellos y ellas. Somos una treintena de investigadores e investigadoras y colaboradoras especializados en estos ámbitos. No se los voy a presentar a todos, no se preocupen. Todos ellos y ellas son Gregal, antropólogos, sociólogos, lingüistas, traductores, historiadores, economistas, especialistas en estudios culturales y literarios, en política y relaciones internacionales. Bien, ahora podremos disfrutar de una mesa redonda donde habrá algunos de nuestros representantes también, y también el Héctor Rico, nuestro técnico en sistemas, responsable del diseño del JLab. Lo que hoy presentamos aquí es obra de todos y todas nuestros investigadores e investigadoras. Es resultado, por tanto, de un trabajo colectivo. Como grupo de investigación consolidado en la convocatoria 2021 de SGR de la Generalitat de Catalunya y con un proyecto financiado por el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades. Un proyecto en el que analizamos algo que seguramente todos ustedes han notado, todos ustedes no les ha pasado desapercibido, cómo en los últimos años se ha naturalizado, esto es, se ha incorporado de un modo orgánico, cotidiano, la influencia de la cultura japonesa en el paisaje social que nos rodea. Eso es lo que investigamos, cómo el interés social por las industrias culturales y lingüísticas japonesas en nuestro país opera como un agente transformador de nuestra sociedad. Genera nuevas oportunidades de negocio, nuevos productos, nuevas tendencias, nuevos gustos, nuevos vocabularios identitarios y subculturales, nuevos estilos, en definitiva, nuevas formas de pensarnos y soñarnos como sociedad. Bien, y permítame ahora la inmodestia, terminando la presentación del grupo, de compartir con ustedes los resultados de nuestra producción académica en los últimos años. No entraré mucho en detalle, pero nos hace mucha ilusión ver que tenemos 23 libros académicos, 107 capítulos de libro, 135 artículos científicos y seguimos trabajando mucho. Permítame también que comparta con ustedes nuestras redes, nuestra red, nuestro sitio web, donde pueden encontrarnos. Siempre estamos interesados a nuevas colaboraciones que nos hagan crecer. Y sobre todo, y ya no me demoro más, permítame que comparta con ustedes el JLab, que queremos presentarles hoy, un espacio de conexión, de interacción entre España y Japón. Así que vamos a poner el vídeo del JLab adelante, por favor. Muchas gracias. Bien, esto es el JLab, un proyecto de transferencia de conocimiento de la universidad a la sociedad, desarrollado por nuestro grupo de investigación con la colaboración de Casa Asia. Con el JLab, fundamentalmente, nos proponemos compartir con la sociedad el conocimiento que producimos en la universidad, en un lenguaje accesible, pero a la vez también riguroso. Queremos compartir con todos ustedes el resultado de nuestras investigaciones y así hacerlas crecer también, mejorarlas. Y no solamente estaremos aquí trabajando en el JLab, investigadores de la Universidad Autónoma de Barcelona, sino también estamos abiertos y, por supuesto, trabajamos con otros investigadores del ecosistema investigador nacional. Bien, estamos abiertos también a colaboraciones con la sociedad civil, con profesionales y, de hecho, estamos entusiasmados lanzándolo porque consideramos que es nuestro deber como universidad pública y como universidad que investiga con fondos públicos. Es el resultado del JLab de un proyecto de investigación, como decía antes, financiado por el Ministerio y por la Generalitat de Catalunya. Así que estamos contentos, estamos felices de poder colaborar a estrechar esta relación entre España y Japón. Tenemos un menú sencillo, se lo presento rápidamente. Un menú muy sencillo en el que vemos las secciones de análisis, stories y destacados. En el campo de análisis encontramos básicamente los artículos expertos y de las expertas que colaboran con nosotros en la presencia,
por ejemplo, de las industrias culturales y creativas japonesas en nuestro país, de la lengua y la cultura, de la diplomacia pública y de la economía, de la empresa y también de la ciencia y la tecnología. En cada una de estas secciones encontrarán los artículos escritos por nuestros y nuestras investigadores, y aquí me refiero a los investigadores del panorama nacional, del panorama estatal. Ellos y ellas hablan de sus propias investigaciones en un lenguaje accesible, no superior a unas 800, 900 palabras, donde nos transmiten de un modo asertivo y realmente sólido, muy consolidado, qué están trabajando sobre Japón y cómo se relaciona eso con España. Bien, nuestros autores y autoras no son solo, como decía, nuestro grupo de investigación, son también de otros grupos y de otras universidades y optamos por una lectura accesible, como ya hemos visto en el vídeo, con una lectura luces fuera, con modo oscuro para facilitar la lectura. Y finalmente, la sección de Stories, con historias, contenido breve, historias muy breves de publicación dinámica, pequeños flashes de actualidad sobre las relaciones y la presencia de Japón en nuestro país. La sección Destacados, concursos, actividades relacionados con la cultura y la lengua japonesa, con actividades del Foro España-Japón, de l'Any Catalunya-Japó, con la presencia de entidades empresariales y económicas de Japón en España, con todas aquellas también informaciones que Casa Asia nos facilita y siempre con el contenido audiovisual dinámico a través de los repositorios y canales, con las conferencias y las actividades online de nuestro ámbito. Estamos totalmente abiertos a recibir sus informaciones para poder actualizar también este hub, este nodo de comunicación que queremos crear con ustedes. Bien, y todo esto es el JLab, todo esto es el grupo de investigación Gregal, todo esto es lo que les espera desde, Alex, ahora mismo ya, a las 8 de la tarde. Desde las 8 de la tarde en la dirección jlab.online, tanto en su móvil como en su tablet o ordenador, así que si quieren ya pueden acceder a partir de las 8 de la tarde. Antes estaremos muy felices de ello y sobre todo que se pongan en contacto con nosotros y nosotras y nos digan qué les parece y qué les gustaría también que apareciese y cómo pueden contribuir si quieren. Pero antes de acceder, permítanme que les presente a nuestro ponente, a nuestro conferenciante, al conferenciante invitado, el profesor Pau Pitarch, que nos impartirá seguidamente la conferencia La literatura japonesa en España, circulación y recepción en los últimos 20 años. El profesor Pau Pitarch es un reconocido especialista en literatura japonesa, doctor por la Universidad de Columbia en Estados Unidos y profesor de literatura japonesa moderna en la Universidad de Waseda en Japón, concretamente en la Facultad de Cultura, Medios y Sociedad. Dialogará con el doctor Jordi Serrano, especialista en literatura comparada, ecocrítica y conexiones transpacíficas, doctor por la Universidad Pompeu Fabra e investigador Marie Curie en la Universidad de Gante, en Bélgica, además de investigador también del grupo Gregal de nuestra universidad. Muchas gracias por su tiempo, por su atención y recibámoslo, por favor, con un fuerte aplauso. Muchas gracias. Per passar la diapo aquí. Molt bé. Sí, aquí está, pero no en... Ahora. Muy bien. Muchas gracias a Casa Asia, al Grupo Gregal, a todos los sponsors por la invitación. No quisiera crear falsas expectativas, más que una conferencia. Esto es una primera proposición de temas para que podamos hablar un poco aquí con Jordi. Les prometo muchas fotos. Hay gatos al final, o sea, no se vayan. Pero entiendo que quizá alguien esperaba una cosa más seria. La gente que le interese este tema de verdad, la referencia es la tesis de la doctora Alba Serra, que le pueden leer aquí, donde tienen todos sus números, todas sus tablas, todos los detalles sobre la traducción de la literatura japonesa y más allá en España hasta el 2014, y en el resto de artículos de la doctora Serra pueden seguir la evolución a partir de entonces. Yo, como decía, quiero proponer un poco una visión más impresionista de lo que han sido los últimos 20 años y un poco atrás para entender qué son estos 20 años.
Y 20 años precisamente no es un número al azar porque es precisamente en 2005 donde pasó una cosa muy importante para entender la recepción de la literatura japonesa en España. Y es la publicación de esta traducción. Siempre que enseño esta foto en Japón, la gente se me queda así como diciendo, estoy en una realidad paralela, porque dicen Tokyo Blues, no me suena que Murakami Haruki escribiera una novela que se llame Tokyo Blues. Este no es el título original de la novela. Esta es la traducción de Lourdes Porta al castellano y de Albert Nolla al catalán de la famosísima novela de Murakami Haruki, Noruei no Mori, de 1987, con estas sobrias portadas que algún genio en la editorial Kodansha creó y que realmente le dieron una imagen visual muy característica. Esta obra fue el gran éxito que abrió las puertas a la literatura japonesa en castellano, pero también me parece muy interesante como caso de estudio para entender un poco el cambio de actitud en las editoriales, el antes y el después de 2005. Como les decía antes, esta novela no se publicó con el título que quizá esperarían. Noruei no Mori quiere decir Bosques de Noruega, pero de hecho es la traducción al japonés del título de la canción de los Beatles, Norwegian Wood. Una mala traducción porque Norwegian Wood quiere decir madera noruega, no bosques de Noruega, pero en la traducción japonesa pusieron Bosques de Noruega. Entonces, cuando esta novela se tradujo al castellano, las editoriales que la publicaran tuvieron que decidir qué título ponerle. Y pensar un poco en este proceso me parece que es muy sintomático para entender lo que pasaba antes de 2005 y después de 2005. Lourdes Porta, la traductora, cuando hablé con ella y le pregunté esto, me dijo que ella había propuesto el título Bosques de Noruega, que es una de las opciones que siguieron, por ejemplo, la traducción hebrea, serbo-croata, persa, árabe, rumana o albanesa. Simplemente poner Bosques de Noruega, puedes poner algunos árboles bonitos, una guitarra. La versión persa tiene hasta un poco de la canción de los Beatles ahí, I Once Had a Girl. Pero las editoriales japonesas decidieron no usar Bosques de Noruega, sino usar Tokyo Blues. Yo creo que la razón de eso es que en 2005, cuando publicaron esta traducción de Murakami Haruki, que no fue la primera suya, pero Murakami Haruki no era el nombre, no era Murakami Haruki todavía, todo con mayúsculas, la editorial probablemente pensó que para que el público recibiera esa novela había que marcar un poco que esto era una cosa japonesa. Entonces, Bosques de Noruega como que no acababa de decir el mensaje que queríamos, ¿no? Y las editoriales españolas no fueron las únicas. Las traducciones, por ejemplo, francesa, alemana e italiana, también cambiaron los títulos. La francesa, La balada del imposible, la alemana, con esa portada que algún día tengo que hablar con quien la diseñara porque no entiendo a qué iban, con las bolas de billar, que se llama La sonrisa de Naoko, que es uno de los personajes de la novela, y la traducción italiana, Tokyo Blues, que de aquí tomaron el título las traducciones españolas. En ese momento, hasta 2005, publicar una novela japonesa era un riesgo y las editoriales no estaban muy acostumbradas a correr este tipo de riesgos. Y yo creo que el proceso del equipo editorial probablemente fue: necesitamos marcar claramente esto es japonés, porque Murakami Haruki no lo conoce nadie todavía. Una vez cambió eso, es muy interesante porque cambió también la portada y añadieron Norwegian Wood. Esta es a partir de que el libro se convirtió en un gran éxito y, por decirlo esquemáticamente, yo creo que aquí vemos el cambio de qué se está vendiendo cuando se vende este libro. Antes se vendía libro japonés. Ahora ya se puede vender libro de Murakami Haruki. Porque en este momento, cuando se convierte en un éxito, sabes que la gente irá a Internet, buscará más libros de Murakami Haruki, verá Norwegian Wood, dirá, este no me lo he leído, voy a pedirlo a la biblioteca o a la librería. Y le dirán, ya te lo has leído porque es Tokyo Blues. Entonces, pusieron el título de Norwegian Wood y, que yo sepa, siempre ha salido así, la edición española, ¿no? Me parece, aparte de que me encanta la portada de la primera edición catalana,
voy a sufrir por enseñársela. También podría dar para otra conferencia. Me parece una manera muy ilustrativa de entender este cambio de perspectiva. Es como un estudio de laboratorio casi, de caso A, caso B, A/B testing, estas cosas que hacen en Internet, para ver la reacción del público, ¿no? Pasamos de vender cosas japonesas a Murakami Haruki. Murakami Haruki es algo que el público entiende, algo que el público puede consumir como escritor individual. En términos generales, para darles digamos, la versión corta de la manera como entiendo yo la recepción de la literatura japonesa en los últimos 20 años, es antes de 2005 encontramos que las editoriales españolas son muy reacias a arriesgarse con nombres nuevos. En general tenemos muchas novelas del mismo autor y una autora. Si funciona Kawabata, muchísimas de Kawabata. Si funciona Mishima, muchísimas de Mishima. Siempre siguiendo otros mercados. Todo lo que se traducía era porque había funcionado primero en francés, había funcionado en inglés, había funcionado básicamente inglés y francés. Y traducciones indirectas, en su mayoría. Desde los años 60, muchas traducciones del inglés al francés, alguna del alemán, alguna del italiano, los detalles en la tesis de la doctora Serra, pero básicamente traducciones indirectas porque seguían la iniciativa de otros mercados. A partir de 2005, el cambio es radical. Se abre el abanico de títulos y de nombres que se publican, ahora de autores y de autoras, se puede hablar en plural. Aparecen editoriales que tienen una línea propia, que no siguen necesariamente qué es lo que ha tenido éxito en francés o en italiano o en alemán. Y, sobre todo, muy importante, hay traducciones directas del japonés. Ya el público, las editoriales, entienden que la traducción indirecta es un producto de menor calidad y el público pide traducciones directas y, por suerte, gracias al trabajo de instituciones como la Universidad Autónoma de Barcelona, tenemos grandísimos y grandísimas traductores al catalán, al castellano, al euskera, al gallego, y por eso hemos podido disfrutar de tantos nuevos títulos en los últimos 20 años. Les he prometido fotos y ahora vamos a las fotos. Un par de ejemplos de lo que era la traducción antes de 2005. Kawabata Yasunari, premio Nobel en 1968. Aquí tienen algunas de sus portadas, sobre todo los años 60 y 70. Todas retraducidas de la versión inglesa, me parece, y todas siguiendo ese éxito en otros lugares. Yoshimoto Banana, la honrosa excepción que creo que siempre se tradujo, no estoy seguro con Amrita, pero las de Lourdes Portas son directas del japonés, es una de las pocas que se traducía en los 90 siempre directamente del japonés, y también Kitchen funcionó en España, igual que funcionó en Italia, igual que funcionó en muchos otros mercados, y las editoriales se lanzaron a traducir más Yoshimoto. No se lanzaron a traducir, por ejemplo, Ekuni Kaori o Kawakami Hiromi, que son otras autoras de la misma generación, que una editorial un poco más, digamos, aventurera habría dicho: a la gente le gusta Banana, le encantará Ekuni Kaori. Nadie se lanzó. Les encantará Kawakami Hiromi. Hasta 2009 no se tradujo Kawakami Hiromi en España, que es después de que Noruei no Mori, Tokyo Blues, Norwegian Wood abriera las puertas. No les aburriré, pero podríamos tener collages de portadas de autores como estos también. La idea básica, ya se la he dicho, si algo funciona, traduzcamos todo lo que haya de ese autor, pero no nos arriesguemos con autores similares. Esto cambia radicalmente a partir de 2005, gracias sobre todo al trabajo de editoriales especializadas. Satori Ediciones, que ha estado haciendo un trabajo maravilloso y magnífico, aparece, por ejemplo, en 2007, después de que Murakami Haruki y el éxito de Tokyo Blues, Norwegian Wood abra este espacio. Estos ejemplos que les pongo aquí, por ejemplo, no están traducidos a ningún otro idioma. Satori escoge los títulos que quiere traducir, busca especialistas que lo traducen del japonés y abre su propio espacio.
Otra editorial que hace lo mismo en géneros muy distintos es Quaterni, en literatura detectivesca, en literatura histórica. También, estos son libros que no están traducidos a ningún otro idioma, que yo sepa. Quaterni dijo, los vamos a traducir al castellano, y lo hicieron, algo inaudito antes de 2005. Y no solo es importante editoriales especializadas como Satori y Quaterni, que básicamente publican literatura japonesa, Quaterni también publica más coreano y chino, sino un fenómeno muy interesante es que autores japoneses nuevos han ido apareciendo en editoriales generalistas, ¿no? Hermida, Nocturna, Gallonero, son editoriales que publican literatura sin etiquetas y van apareciendo nombres japoneses que en algunos casos, como por ejemplo Yoshiko Shibaki, no sé quién se lo recomendó, pero nunca había visto una traducción de Shibaki Yoshiko a ningún idioma. Y Gallonero se lanza a publicarla. ¿Por qué? Porque creo que saben que hay un público que ya ha incorporado a la literatura japonesa a su repertorio. La literatura japonesa ya no se ve como algo exótico, como algo que necesita pinzas o palillos o una distancia de seguridad. Es algo que forma parte de nuestro mundo. Siempre formó parte de nuestro mundo. Lo que pasa es que no queríamos verlo. Pero gracias al éxito de Murakami Haruki, se abrieron todas estas posibilidades. Y ha habido varios éxitos bastante inesperados, creo yo. Por ejemplo, La Dependienta, con Vinen Ingen, traducción de Marina Bornas, o Tokio Estación de Ueno, traducción de Tana Oshima. Son libros que yo me imagino intentar vendérselos a una editorial en el año 2000 y nadie nos hubiera hecho caso. Pero gracias al éxito de Murakami Haruki, editoriales se atreven a lanzar títulos nuevos y tienen éxitos como estos. Que repito, yo creo que el público, esto tiene éxito porque el público lo lee como literatura. No se ponen a decir, cuidado, voy a leer una cosa japonesa, a ver si la entiendo. No. La Dependienta habla sobre la alienación de los trabajadores contemporáneos. Es algo que es real en Tokio, en Gracia, en Nairobi y en Buenos Aires. Todo el mundo puede entenderlo, ¿no? Nos aproximamos a la literatura japonesa de una manera muy distinta. Y para cerrar esta perspectiva rápida, un poco mirando hacia el futuro, una de las nuevas tendencias es lo que se llama la literatura Iashi, ¿no? Literatura que sana. Aquí tenéis tres portadas, pero podía haber llenado diapositiva tras diapositiva, todas ellas con libro, gato y algo de comida caliente. Que no, ¿quién va a decir que no a gatos, libros y comida caliente? Este es un género que yo creo que ha tenido mucho éxito por eso que decía, porque la gente, el público, lo ha incorporado simplemente a su repertorio. Esto lo puede leer cualquier persona a quien le guste los gatos, la lectura, estar calentito y comer sopa. Porque el tipo de historias que presentan, aunque hable sobre ramen, aunque hable sobre sushi, aunque hable de lo que sea, encuentran este eco que nos une, en cierta manera. La sensibilidad contemporánea es mucho más cercana de lo que nos podría parecer. Y, para acabar, uno de los fenómenos que me parece más sintomáticos para entender esto es la aparición de novelas de este estilo en castellano y en otros mercados europeos. Me Another, que yo sepa, es una traducción del italiano, por ejemplo. Pero este tipo de novelas, Primavera en Tokio, Sakura Love, estos son novelas de una generación para la cual ir a Japón es igual que ir a Ámsterdam o ir a Nueva York. Comer ramen es igual que comer pizza. Beber matcha es como beber cerveza, ¿no? Entonces, si tengo que apostar por un cambio, digamos, a partir de ahora, les he dicho cómo veo yo desde 2005, sería sería la incorporación de elementos japoneses al repertorio convencional, sin más. Igual que la gente ahora ya escucha K-pop, sin más. Igual que escuchas, ¿quieres bailar? Pues pones K-pop. Igual que pondrías EDM o pondrías hip-hop, ¿no? En el tema literario yo creo que Japón ha conseguido entrar en los repertorios contemporáneos y creo que nos enfrentamos a un futuro muy interesante en el cual nuestras literaturas, no solo la específicamente japonesa o japonófila, sino la literatura romántica, juvenil, en general, va a tener a Japón como uno de sus
protagonistas. Muchas gracias. Muchas gracias. Sí, ¿no? Sí. Muchas gracias, Pau, por esta charla. Yo creo que has conseguido condensar es que ha sido en 15 minutos, de una forma muy eficiente y muy atractiva todo lo que es la perspectiva de estos últimos 20 años de historia de la traducción de la literatura japonesa. Y quizá mi papel aquí es más como que tengamos un poquito de conversación breve, pero que para sacar un par de ideas. Yo me he quedado un poco con esta idea de la naturalización de la presencia de Japón, ¿no? Porque cuando hablábamos de cuál es el papel que había tenido la literatura japonesa antes, hay una palabra que está como medio flotando, que es la idea de lo exótico, que es la búsqueda un poco del consumo de Japón como algo que es lo otro, que es lo raro, que es lo extraño, es lo desconocido. Entonces, quizá no es tanto que Japón haya dejado de ser consumido a través de la búsqueda de la literatura japonesa, es que la experiencia de consumir Japón a través de leer literatura japonesa ya no es tanto esta que busca relacionarse con aquello que es extraño y desconocido, sino que es algo que es familiar y al mismo tiempo atractivo, ¿no? Entonces, quizá vemos estas obras que estás poniendo ahora y que estás diciendo esta idea de una generación que ve relacionarse con Japón como algo más cotidiano. Y no por ello deja de ser atractivo. No es este tipo de naturalización que dices, no, es que a mí me da un poco igual, o no es que la idea de la marca Japón ha quedado difuminada o diluida o invisible. Para nada. Es que la experiencia de relacionarse con ella es distinta. Ya no es esta idea del nicho, ya no es esta idea de lo raro, sino es esta idea un poco como de, para mí, pues, acercarme a Japón es como acercarme a leer literatura japonesa, es igual que ver cine japonés, pero también es igual que leer literatura de policíaca nórdica porque me parece atractiva, ¿no? Entonces, se me han quedado como un poco como de unas par de ideas en la cabeza y quería aprovechar un poco para preguntártelas. Y es que hablamos mucho de la perspectiva de los lectores como aquellos que estamos hablando de la experiencia un poco del lector y estamos hablando también de la experiencia de los editores, ¿no? Has hablado de Satori, Quaterni y tal. Pero también creo que hay que reivindicar un poco el papel de los traductores a la hora de traer ciertas obras, ¿no? Y esto, al fin de cuentas, demuestra un poco el ciclo. La idea de que has dicho, bueno, pues es que ahora tenemos más traducciones directas porque hay más traductores formados y estos traductores más formados son los que pueden acercar más obras, ¿no? ¿Cómo verías tú en este caso el papel que tienen los traductores en este nuevo paradigma de la literatura japonesa en traducción? A ver, como iniciadores, en mi experiencia, poco. Creo que como iniciadores los agentes y las editoriales suelen hablar más directamente entre sí. Ahora abren un espacio de posibilidad que igual antes no había. O sea, ahora yo creo que las editoriales tienen mucha más tranquilidad de decir, puedo comprar los derechos de una novela japonesa y voy a encontrar a alguien que me la traduzca del japonés. Igual que tiene la tranquilidad de saber, el público está ahí y lo va a leer, ¿no? Y eso yo creo que hace una gran diferencia en cómo se sitúan estas obras, por ejemplo, en las librerías, en cómo se habla de ellas. Yo recuerdo hace eso, 20, 25 años, cada vez que había una reseña sobre un autor japonés, tenía que salir la ceremonia del té, una geisha y algo delicado. Fuera quien fuera del bruto de Tanizaki o fuera de Banana Yoshimoto, ¿no? Y ahora ya no lo ves eso. Ya se ha incorporado de una manera mucho más... el repertorio es mucho más amplio. No entras siempre por esta especie de tubo de lo exótico que dices. Yo creo que ahí estoy de acuerdo completamente, si no como iniciadores, pero la posibilidad de que haya estos traductores y traductoras directos al japonés cambia completamente las condiciones. Es que estoy pensando también que quizás esa es un poco la diferencia que puede haber otra de las diferencias que puede haber entre un paradigma anterior y el paradigma actual, que es que hablamos de cómo la literatura japonesa en traducción en España está muy condicionada por qué se estaba publicando antes.
pero también sigue estando condicionada porque se está publicando en otros sitios. Es decir, sigue habiendo un fenómeno en el cual tenemos obras que se publican, se traducen en inglés, en italiano, en francés, y entonces se publican también en español, quizá a veces de forma simultánea, ya que hay que ver también el papel que tienen pues, agentes y grandes grupos editoriales a la hora de gestionar los derechos. Para de alguna forma, cuando hablamos de lo del fenómeno Murakami, tú lo has inscrito muy bien en lo que es la experiencia que se ha tenido en este país, pero es que el fenómeno Murakami ha sido un fenómeno internacional también. Entonces, tenemos como múltiples fenómenos de la literatura japonesa en traducción que se están sucediendo simultáneamente en otros países, ¿no? Y quizá los traductores pueden ser como gestores de un gusto particular o pueden ser aquellos que dicen, has mencionado autores que decías, esto, yo no había visto nunca este autor o estas obras traducidas al español. Bueno, pues quizá hay que ver quién ha tomado esta decisión ahí detrás, quién ha ido y le ha dicho a las editoriales, hey, esta obra está muy bien, este autor está muy bien, en vez de un gran conglomerado de una gente perteneciente a un grupo internacional que diga, hey, Kawakami Mieko va a ser la próxima Murakami Haruki. Tienes que publicarla porque va a estar súper bien. Y tienes pues, publicaciones de la misma autora en múltiples idiomas al mismo tiempo, ¿no? Como ver un poco como esta idea del fenómeno más local o global o qué tipo de conflictos pues, pueda haber entre ellos, ¿no? Sí, en ese sentido yo creo que el mercado hispanohablante se ha sincronizado con el inglés y con el francés y el italiano. En el caso de Murakami, por ejemplo, hay novelas que salieron antes en castellano que en inglés. O sea, el fervor por Murakami ya empujaba por delante de lo que es una cosa inaudita, nunca se había oído. Cosas como Uketsu, recientemente, pues ya se lanza directamente. No se esperan las editoriales a ver si tiene éxito en inglés como hacían antes, ¿no? Ahora ya se lanzó en inglés, en castellano, en catalán, supongo que en alemán y en francés, todo a la vez. En ese sentido, sí, el mercado hispanoparlante se ha sincronizado y ha entrado con los mercados más grandes que antes de 2005, en el caso de la literatura japonesa, no lo estaba para nada. Y una pregunta, ¿cómo ves tú... o sea, siempre cuando hablamos de, por ejemplo, de los cánones de literatura japonesa contemporánea, etcétera, se puede entender que hay el canon que es como más nacional, es decir, qué se está leyendo, qué es popular, qué es que recibe premios en el propio país, y luego están obras que se publican y que circulan fuera en traducción, que a veces coinciden y otras veces no tanto. ¿Crees tú que estamos en un paradigma en el cual se pueden ir acercando más el canon de obras en traducción con el de obras digamos, en original? Yo creo que sí. No es por volver a los gatetes, pero ya no funciona. Bueno, ¿recuerdan los gatetes? Este tipo de novelas sí que en Japón eran populares desde hace pues igual una década. Yo, desde que sigo los tops de ventas de Japón, me las iba encontrando cada año. Y cada año las veía y pensaba, este tipo de novela en España no la van a traducir nunca, porque es una novela sobre una señora que hace ramen y viene un chico joven y solitario y entablan una relación. Dirán, pues, ¿quién lo va a leer esto? Y ¡pam! Esto, no sé, hace quizá 4 o 5 años hubo el boom, y también coordinado con un boom similar de literatura coreana del estilo, y ha funcionado. En ese sentido yo creo que se están acercando. Quizá la parte que a mí me sorprende que no haya funcionado tanto es la parte de literatura de misterio, que es una cosa que en Japón y en otros mercados asiáticos, en Corea, en China, por ejemplo, Higashi no Keigo vende, pero una cosa inaudita. Y aquí como que no ha acabado de... últimamente han traducido bastante Matsumoto Seicho, por ejemplo, pero, por ejemplo, Miyabi Miyuki, Higashi no Keigo, este tipo de autores que sacan una cosa y es bestseller tras bestseller en Japón, es la parte que me sorprende un poco, quizá que no haya arrancado, pero si funcionan los gatetes, ¿por qué no? Porque no pueden, el misterio? porque pueden llegar, ¿no? Quizá con Uketsu, a pesar de que es También es misterio, pero particular, pues podemos verlo. Podemos encontrar más obras de... Puede, si Uketsu funciona, pues igual se atreverán más con esta especie de mezcla de horror, misterio, un poco así desagradable. A lo mejor en 10-15 años estamos hablando aquí también del fenómeno Uketsu, como hemos hablado del fenómeno de Murakami. Quizá. Muy bien. No sé si tenim més temps o voleu fer...
Vale. Una darrera reflexión. No se me olvida, se ha quedado esto también cerrado, que ahora me da como pena volver a abrirlo y volver a cerrar. pero Solo si quieres como otra ilustración, como decías antes que es un fenómeno global, esto de la normalización, de la incorporación de Japón al repertorio normal, justo ahora cuando venía estaba oyendo un podcast musical en el móvil, el éxito argentino en el mes de mayo, una canción que se llama Ramen para dos. Yeah. Es una canción romántica de ya no estamos juntos, pero sigo pidiendo ramen para dos y pienso en ti cuando como ramen. Ya está, no tiene nada más. O sea, simplemente es una canción romántica, pero ahora se pueden hacer canciones románticas sobre ramen. No hace falta hacer una canción romántica sobre pido, yo qué sé, tarta de Santiago o pido cheesecake, ¿no? Yo creo que es otro dato de que este tipo de normalización, de integración en los repertorios de la vida contemporánea está pasando en todos sitios, no solo en España, en Argentina, en sí, porque claro, cualquier sitio. Estamos hablando aquí de circulación de literatura japonesa en traducción al español, de alguna forma como entendiendo también que existe todo el mercado latinoamericano y la influencia y la historia que ha tenido al respecto, ¿no? Sí. Pues, en ese sentido creo que se puede hablar del mismo. Se puede hablar de procesos de normalización también que están vinculados a la entrada en lo cotidiano, ¿no? Y aquí ya dejemos de ver por fin notas a pie de página de las guetas son las sandalias o el sushi es, el sashimi es eso, pescado crudo, etc. Solo tienes que abrir traducciones de hace 25 años y ver los malabarismos para explicar lo que es el tofu. Yeah. Comieron una pasta fermentada de... Dices, ¿quién se comerá eso? ¿No? Pero si te dicen comieron tofu, dices, tofu, está bien. Ya está. No, tofu, ramen, edamame, todo eso, durmieron un futón, se pusieron unos getas, se pusieron un yukata. Eso ya no necesita nota al pie, no necesita nada. Simplemente forma parte de eso, el repertorio de la naturalización de la vida como Japón, como un elemento más que sigue estando marcado y sigue estando significado, y seguimos hablando de literatura japonesa en ese sentido, pero que no tiene por qué, pues esto quizás ir también a librerías y ver cuántas librerías pues ya muestran las obras de autores japoneses, no tanto en la esquinita de literatura asiática, sino pues ordenadas alfabéticamente, como una obra más que tú te podías comprar y podías leer, de nuevo, no tanto para transportarte a Japón, sino porque pues, forma parte un poco de tu mismo día, ¿no? Miércoles de sushi y ya está. Efectivamente. Molt bé. Muchas gracias. Pues moltes gràcies. Alba, vas a estar bien. És que farà falta una d'estes. Muy bien. Bueno, muy buenas tardes a todos. En primer lugar, soy Amadeo Gensana, soy el director del área de Economía y de Empresa de Casa Asia. Y bueno, pues decir que tenemos aquí un panel de expertos, yo creo que fantástico, con el que vamos a conversar, vamos a mantener un diálogo sobre diversos aspectos entre las relaciones entre España y Japón y también de la influencia de la cultura japonesa aquí en España y también en Cataluña. Les voy a presentar brevemente. En primer lugar tenemos a Jus Castillo, es doctor por la Universidad de Osaka en Japón, investigador en la Universidad de Waseda, también en la Academia China de Ciencias Sociales en la Universidad Oceánica de China, es profesor lector de Política y Relaciones Internacionales en la UAB y también es, por supuesto, investigador del Grupo Gregal. Y Jus pues, nos va a hablar sobre todo de temas relacionados con las relaciones internacionales y en especial con las relaciones entre la Unión Europea y Japón. Tenemos también a Mario Malo, bienvenido, doctor por la Universidad Autónoma de Barcelona también, obviamente investigador del Grupo Regal y es profesor, doctor de estudios japoneses en la Universidad de Granada y en la Universidad y colaborador docente en la Universidad de Zaragoza, si no me equivoco, y su área de especialización es pues, la sociedad civil, especialmente, y la presencia de la sociedad civil japonesa en España. Tenemos también a Alba Serra,
Serra, es doctora en traducción y estudios interculturales en la Universidad Autónoma de Barcelona, profesora lectora, y su investigación se centra en la traducción precisamente, ¿no?, del japonés y la didáctica de este idioma como investigadora del Grupo Gregal, y nos va a hablar pues, especialmente de todas las traducciones literarias, ¿no?, del japonés al catalán y al castellano, y vamos a ir un poquito más atrás en el tiempo, si no me equivoco, porque vamos a empezar en el año 1900. Y también pues, Alba Torrents, muchas gracias Alba, quien es doctora en Filosofía y en Estudios de Comunicación Sociales, profesora lectora en la Facultad de Comunicación de la Universidad Autónoma de Barcelona, investigadora del Grupo Gregal, como especialista en estudios de género, anime y videojuegos. Y precisamente pues, nos va a hablar, ¿no?, de esa combinación de los temas de anime, de manga y también con una perspectiva de género. Entonces, pues empezamos por Just. Básicamente, pues lo que vamos a pedir a cada uno de los ponentes es que pues tengan una intervención inicial de unos 6-7 minutos aproximadamente, y luego pues yo creo que ya podemos mantener un coloquio con las personas del público y también pues entre nosotros. Así que, Just, adelante, por favor. Pues muy bien, gracias Amadeu, gracias a todos por la oportunidad de hablar aquí en esta ocasión de presentación del JLab. Bueno, yo, como ha dicho Amadeu, mi campo de investigación es la política, las relaciones internacionales de Japón, y en este sentido yo creo que el marco político proporciona pues esto, ¿no?, un marco importante para entender el impulso que han tomado en estos últimos años las relaciones, ya no solo entre Europa y Japón, sino también de forma muy clara entre España y Cataluña, más concretamente con Japón. El interés por Japón nace pues, de muchas fuentes, obviamente la literatura, el manga, el anime que hemos estado hablando aquí, pero es evidente que esto se desarrolla pues, dentro de unos marcos de cooperación política que pues, en estos últimos 20, ya casi 30 años de la posguerra fría no han hecho nada más que ir en aumento e ir consolidándose. Si me permitís empezar un poquito, yo quería hacer un repaso esta tarde muy breve, pero de cómo se ha ido consolidando este marco, y si empezamos pues, de lo más macro a lo más pequeño, empecemos por Europa, terminamos aquí en Cataluña, aquí en Barcelona, veremos unos paralelos muy significativos entre todas estas relaciones, ¿no? La Unión Europea y Japón, pues hace 30 años eran prácticamente desconocidos, comerciaban entre ellos, había intercambios económicos, pero durante muchos años la relación política fue muy retórica, se hablaba mucho, ¿no?, de cómo pues, nos reconocíamos como socios naturales o como socios con los que compartimos objetivos, ideas, visiones del mundo, la democracia, el respeto por el orden internacional basado en reglas. Pero esta cooperación nunca tuvo una materialización muy evidente hasta mediados de los 2010, que es cuando se produce realmente un punto de inflexión muy claro, ¿no?, con la aprobación de dos marcos legales importantes, la Asociación Estratégica Unión Europea-Japón 2010, acompañada por la Asociación de Cooperación Económica. Y esto pues, no solo ha dado una materialización, una base más sólida para el desarrollo de estas relaciones, sino que además, como marco, ¿no?, pues permite obviamente desarrollar muchos otros espacios de cooperación, programas de movilidad académica, Erasmus+, Horizon, todos estos programas, colaboración entre instituciones culturales, becas, movilidad, y claramente pues, un entorno normativo institucional más favorable, más dirigido, ¿no?, a mejorar estas relaciones. Este marco grande europeo se traduce de forma distinta para cada uno de los Estados miembros. Y España es un caso un poco paradójico en el sentido de que históricamente España ha tenido mucha presencia en Asia, pero esto se interrumpe durante pues, unos siglos largos, ¿no?, podríamos decir. Recuerdo, mis estudiantes aquí saben que a mí me gusta mucho explicar anécdotas, y recuerdo la anécdota que me explicó una vez un exdiplomático japonés que decía
Él vivió aquí en España, en Zaragoza, creo que era, en los años 80, cuando él era estudiante, y me decía, ¿no?, que al contar que venía de Japón, la gente le respondía solo con estereotipos. Y decían, comes pescado crudo, haces karate y en tu país fabrican cosas pequeñas. Es decir, el desconocimiento era generalizado, la gente no sabía mucho de Japón. Esto ha cambiado mucho, obviamente, no hay que decir, pero también ha cambiado desde el punto de vista político, ¿no? Y hay un momento clave que es la entrada de España en las comunidades europeas, año 86, ¿no?, que nos permite pues, incorporarnos, ¿no?, en este marco más grande que sí interactúa y se relaciona de una forma más activa con Japón. Y luego, sobre todo, pues, un acercamiento mayor en los años 2000 y a partir de 2010 y así, pues tenemos la Asociación para la Paz, el Crecimiento y la Innovación España-Japón, memorandos de entendimiento incluso en materias tan lejanas de lo que hablamos hoy aquí como la defensa, o incluso ya en 2018 la Asociación Estratégica Bilateral, ¿no?, que es un acuerdo marco mucho más sólido. Está claro que las relaciones España-Japón han ido en aumento y en un aumento no solo cuantitativo, pero también cualitativo, pero está claro que continúan habiendo desequilibrios, ¿no? Hay todavía trabajo por hacer. Esto es evidente en casi todos los planos. Por ejemplo, pues, en el plano económico, España invierte mucho menos en Japón que a la inversa, ¿no? Hay mucha más presencia económica japonesa en España, en Cataluña, que al revés. España consume mucha más cultura japonesa, a la vista está, que quizá viceversa, ¿no? Es decir, todavía tenemos unas ciertas asimetrías. Quizá en este sentido España ha mejorado un poquito más rápido, en el sentido que quizá la imagen de España en Japón todavía funciona un poco más por estereotipos, ¿no? El turismo, el vino, la playa, Gaudí, la Sagrada Familia. Pero bueno, esto está cambiando y está cambiando rápido. Y además, pues hay ámbitos en que el progreso y el trabajo realizado es muy obvio, ¿no? Japón ya es el primer socio inversor en España, con 9.200 millones de euros entre 2010 y 2023. Y está claro que España cada vez se ve más desde Japón como un socio estratégico. Quizás es cierto que no está al nivel de Reino Unido, Alemania, Francia, Italia, pero es cierto que la distancia, ¿no?, se está pues, cerrando cada vez un poquito más. Y si terminamos de hacer el zoom un poquito más, todavía terminamos en Cataluña. Cataluña es sin duda pues, una región o una comunidad o un país de mucho peso económico y también cultural y también institucional en esta relación España-Japón. Huelga decir que la presencia o la importancia económica de Cataluña en esta relación bilateral pues es una relación o es un peso muy relevante. Por decirles unos ejemplos, Cataluña concentra, más del 50%, 51% creo que es de las empresas japonesas que están operando en España. También representa pues, más del 30% de las exportaciones españolas a Japón, sectores clave como la automoción, la química, incluso productos alimentarios. Como ustedes sabrán, hay una presencia empresarial consolidada de Japón aquí en Cataluña, con Yamaha, la antigua Nissan, aunque ya no está, empresas como Ricoh, como Denso, lo cual ha generado pues, un tejido importante, ¿no?, de presencia pues, empresarial, pero también social, ¿no?, con estos trabajadores que tienen pues, este vínculo. Y después está claro que desde el punto de vista institucional Cataluña ha sido una región pionera. La Generalitat fue de las primeras instituciones que abrieron su oficina permanente en Tokio, ¿no?, la oficina comercial
ya en 1988. Estamos en el 5º Plan Japón, ¿no?, de la Generalitat de Cataluña, 2024-2027, lo cual demuestra pues, que hay siempre pues, bueno, mucho, digamos, un gran interés, ¿no?, en empujar de esta relación bilateral. A todo ello se le suma pues, un marco institucional / cultural muy dinámico, desde nuestra oficina Sakura en la UAB, academias de idiomas, centros de intercambio cultural, proyectos de investigación donde colaboramos muy activamente con Japón, festivales como el Manga Barcelona, editoriales activas, como hemos mencionado aquí, ¿no?, comunidades de fans, comunidades de todo tipo que permiten pues, que esta cooperación con Japón sea cada día más estrecha. Y para ir cerrando, pues reitero lo dicho al principio, yo creo que el marco político proporciona esto, un marco para impulsar estas relaciones. Se ha hecho mucho trabajo, queda mucho trabajo por hacer, pero sin duda con los marcos que tenemos hoy en día y todos estos programas, la consolidación, ¿no?, de marcos institucionales clave, de tratados que se han ido aprobando en estos últimos años, pues yo creo que estamos en una posición mucho mejor, sin duda, que hace una década y media, para continuar estrechando vínculos y estrechando esta cooperación en todos los ámbitos posibles. Muchísimas gracias, Just. Y ahora pasamos del ámbito de la política y de la empresa más al ámbito de la sociedad civil. Así que, Mario, por favor, adelante. Pues muchísimas gracias a los asistentes por venir hoy aquí. Y bueno, en mi caso, dentro del Grupo Gregal, yo trabajo sobre todo sobre la esfera de los movimientos sociales y la sociedad civil japonesa. De alguna manera, lo que me ha llevado a trabajar sobre este ámbito, inicialmente, fue pues, el por todos conocido triple desastre de 2011, ¿no? Todas aquellas imágenes totalizadoras que llegaban a través de todos los medios de comunicación que irradiaban el mundo, ¿no? De alguna manera, yo empecé en 2016 con esto, ya habían pasado unos años, ¿no? Y que se enfriase el plato pues, nos permitía acercarnos de otras perspectivas, ¿no? Esa idea de armonía, de sociedad del Wa, esa sociedad ejemplar, ¿no? Esa ayuda, esas redes de solidaridad, pues de alguna manera había que analizarlas en clave crítica, ¿no? O consideramos que hay que analizarlas en clave crítica. Y bueno, para ello, ese triple desastre a mí me sirvió como una especie de excusa para crear una genealogía de la idea de sociedad civil en Japón como entidad fáctica y contrafáctica, como el mundo euroatlántico irradia Japón ontoepistemológicamente con esta idea, y eso cómo se va representando en las sociedades de época Meiji, pasando por Taiso, los movimientos de la liberación de la mujer, pues en la posguerra tenemos movimientos como Beheiren o todo un momento de una sociedad civil muy efervescente, con muchísima potencia, con proyectos, con cosmovisiones de larga duración, ¿no? Y sobre todo, en esos momentos coyunturales, especialmente, pues, por ejemplo, el desastre del terremoto, el Hanshin Abai Daishinsai en Kobe en el 95, el desastre posterior del 2011, pues cómo actúan como elementos que generan una transnacionalidad también. Entonces, ¿cómo vinculo eso con lo que trabajamos en el grupo? Pues de alguna manera el triple desastre de 2011 tiene un elemento de transnacionalidad como elemento de aglutinante de la sociedad civil japonesa en nuestro territorio. Y eso es muy interesante, ¿no? Pasar de alguna manera, esa Escaping Japan, mencionando al profesor Blay Guarné, ¿no? A ver cómo diferentes grupúsculos de la sociedad civil japonesa asentada en nuestro territorio, en Cataluña, en Madrid, en Aragón, se empiezan a unir, gente que de alguna manera tampoco es que tuviese vínculos muy especiales, y empiezan a generar redes de crowdfunding para enviar dinero a las zonas afectadas, las zonas de Tohoku, etc., ¿no? Creando con ello también nuevas identidades, nuevas formas de ser, ¿no? Nuevas formas de estar siendo, ¿no? Y bueno, con ello empezamos a ver pues, una pléyade de iniciativas. Pues, por ejemplo, Korekara Japón, la Madorido Nihon Jinkai, por ejemplo, ¿no? en Aragón, la Asociación Aragón-Japón, que también ha trabajado mucho con estas zonas.
Y más allá de esa expectativa social inicial, ¿no?, que muchas veces se disuelve en el momento, o dura un año, o dura un par de años, se generan redes a largo plazo. Se generan ciertas fusiones de horizontes muy interesantes que hacen que gente que a lo mejor que está asentada aquí, que no tenía ningún vínculo con Tohoku, pues bueno, de repente siga operando en estas latitudes y siga teniendo pues, diferentes tipos de colaboraciones a largo plazo, ¿no? Y bueno, sobre todo, pues eso, lo que estoy diciendo, ¿no? El desastre como elemento constitutivo, como elemento aglutinante de la sociedad civil japonesa en nuestro territorio. Y de alguna manera esta sociedad civil japonesa, que es como un área donde se negocian, diríamos, hegemonías culturales, diríamos que se negocian también, hay un intercambio político también, ¿no? Formas estratégicas de usos por parte de la diplomacia cultural de esta sociedad civil, ¿no?, donde vemos pues, otras formas de ser, otras formas de identidades no mainstream que entran en contraste, en conflicto con estas disposiciones de las diplomacias culturales, ¿no? Y bueno, pues no sé, no me quiero alargar más porque si me extiendo demasiado luego no da tiempo a mis compañeros. Luego más tarde, si alguien tiene alguna pregunta, pues puedo. Es un estudio muy denso y al final toco muchos elementos, el emprendimiento social, etcétera, y ahora no podemos hablar de ello, ¿no? Entonces, bueno, creo que... Pues muchísimas gracias, Mario. Pasamos ahora al ámbito de las traducciones literarias, al catalán y al castellano. Así que, Alba Serra, por favor, adelante. Muchas gracias, en primer lugar, por invitarme, a los organizadores. Muchas gracias también a todos los asistentes. La verdad es que Pau Pitar, que nos ha dado una perspectiva muy buena de la literatura japonesa. A mí, como tengo un espacio breve también, me gustaría destacar, quizá para que se vea la magnitud del fenómeno, algunos datos concretos. Por ejemplo, entre 2010 y 2019 se publicaron más de 600 libros japoneses en España. Y si miramos los 100 años anteriores, se publicaron unos 700 libros. Es decir, en unos 10 años se han publicado casi igual de libros que en los 100 años anteriores. Podemos ver el boom que ha tenido lugar, ¿no? También destaca, como nos contaba Pau Pitar, la traducción directa, como antes era más indirecta y se ha situado recientemente ya alrededor del 70% de las traducciones ya son directas del japonés, ¿no? También me gustaría destacar en relación con la perspectiva de género. Esto se puede ver como un fenómeno muy reciente, porque vemos en la década de los 80 que las traducciones de autoras japonesas suponían un 5% del total. Esto fue aumentando más o menos un 5% por década y nos situamos en el 2019 con un 20% más o menos de traducciones de mujeres japonesas. Entonces, en los últimos años, yo tengo datos de hasta 2022 más o menos, aumenta un 10%. En menos años no aumenta un 5%, sino un 10%. Y además pues, ya se sitúa las traducciones de mujeres en un más o menos 30%, más o menos un tercio de lo que son las traducciones de literatura japonesa. Entonces, bueno, podemos ver cómo ha tenido efecto estos movimientos recientes, ¿no?, por la igualdad y la visibilidad de la mujer. También el papel de estas nuevas editoriales que han apostado por muchas autoras, como nos mencionaba Satori, por ejemplo, ¿no? En relación también con la literatura japonesa y la traducción, también destaca la cuestión del estudio de la lengua japonesa. Por ejemplo, según datos de Fundación Japón, en 2015 había en España unos 5.000 estudiantes de la lengua japonesa y en 2021 había más de 9.000. Es decir, en unos años casi se duplicó el número de estudiantes de la lengua japonesa, ¿no? Aquí vemos también la magnitud de la popularidad que tiene este idioma. Según datos del CIS, son de 2016, no he encontrado una actualización, pero era el 5.º idioma extranjero, el japonés,
que se estudiaba en España, por detrás del inglés, francés, alemán, italiano, siendo Japón un país un poco lejano, no tan grande como otros, como podríamos pensar China, Rusia, destaca la posición que ocupa esta lengua, ¿no? entre las preferencias de los estudiantes y de cualquiera que estudia idiomas extranjeros. ¿Qué motivaciones tienen estas personas por acercarse a esta lengua? Hicimos una encuesta y, por supuesto, como ya se ha hablado, el interés por la cultura era destacado. Prácticamente todos los encuestados tenían bastante o mucho interés en esta cultura y este era fuente de motivación para estudiar el idioma para ellos. Lo que nos pareció más interesante es cómo cambian los intereses de estos estudiantes según avanza su nivel de la lengua, es decir, según profundizan más en el estudio. Por supuesto, como todos imaginaríais, ¿no? El manga y el anime tenían mucho interés, mucho interés, el 70% de los estudiantes de nivel inicial, pero si nos fijamos en los estudiantes de nivel intermedio, su interés por estas temáticas era del 50%, estamos hablando de los que indican que tienen bastante o mucho interés, ¿no? Es decir, baja el interés por esta cultura más popular, pero, por ejemplo, vemos cómo aumenta el interés en otros aspectos de la cultura japonesa. Por ejemplo, en el caso de la literatura, en los estudiantes de nivel inicial, un 50% expresaban bastante o mucho interés, pero en los estudiantes de nivel intermedio esto aumentaba a un 70-80%. Es decir, vemos que muchos estudiantes empiezan con esta cultura popular, con este manga, anime, pero vemos que a medida que aprenden más este idioma también se interesan por muchos más aspectos de esta cultura, ¿no? Otro aspecto que también presentaban mucho interés los estudiantes era en la gastronomía japonesa, un tema que también trata la miembro de nuestro grupo, Tomoko, que está aquí también, es también directora de la oficina Sakura de estudios japoneses, donde también se imparten cursos de lengua japonesa. A muchos estudiantes, el perfil es muy variado de los estudiantes que asisten a esta oficina a aprender japonés y a otras instituciones también. Y quisiera mencionar también un nuevo perfil, bueno, quizá no es tan nuevo, pero sí que como emergente, ¿no? de estudiantes de japonés, porque tradicionalmente podemos pensar como en dos perfiles. Uno es el de los estudiantes que se acercan al japonés como lengua extranjera y otro de los que lo aprenden como lengua propia, por ejemplo, en las escuelas de Japón, ¿no? Pero cada vez hay más, como hablábamos, ¿no? de las empresas japonesas en España. Entonces, tenemos nuevas realidades de familias transnacionales donde los hijos de estas familias tienen niveles de japonés dispares, ¿no? Por ejemplo, quizá tienen un nivel oral más alto, pero un nivel escrito más bajo, dependiendo de cada uno. Entonces, estos son también perfiles diferentes de estudiantes que tienen otras necesidades, ¿no? Estas cuestiones las estudia con profundidad la doctora Fukuda, que está también asistiendo aquí. Y bueno, básicamente yo quería dar un poco esta perspectiva en relación con la literatura que destaca más, por ejemplo, en la cuestión de género. Es tan reciente que yo creo que tenemos que seguir estudiando cómo evoluciona en los próximos años, porque es un fenómeno muy nuevo, ¿no? Y la cuestión de los intereses de los estudiantes también creo que está evolucionando mucho con todo lo que hemos visto también en los otros ponentes. Entonces, bueno, básicamente quería exponer esto. Muchísimas gracias. La verdad es que ha sido muy interesante, sobre todo el tema de género. Creo que es muy interesante ver cómo realmente, y muy alentador, ¿no? Ver que más mujeres japonesas pues están traduciendo, ¿no? En una cultura que tradicionalmente pues quizá, ¿no? En los temas de género ha estado poco avanzado. Al menos yo que me dedico más al ámbito de la empresa pues todavía veo unas ciertas reticencias, ¿no? Pero me alegra mucho pues saber que es así, ¿no? en el tema literario. Bueno, pues Alba Torres, pues vamos a hablar en estos casos de anime, también de manga, como decíamos, también desde una perspectiva de género, creo, ¿no? Así que, Alba, por favor, adelante.
es que realmente parece que uno mismo que no funciona, pero sí. Bueno, yo primero quería como explicitar, ¿no?, el hilo conductor que he visto yo, ¿no?, que hemos llevado todos, que es el tema de la globalización y cómo ha cambiado, digamos, a nivel histórico, ¿no?, lo que es Japón y lo que ha hecho la globalización, ¿no?, por esta cultura y bueno, y hablar de anécdotas, que también es divertido. Y mi intervención, y yo había pensado dos temas. Uno que era el tema del género, pero, o sea, tanto gender como gender, o sea, las dos cosas. Y otra cosa que bueno, quizá voy a hablar más brevemente, que es el tema de lo que es las infraestructuras, que yo creo que en cuestión de globalización es muy importante. El primero, que es el género, hablaré desde el punto de vista sobre todo del consumo, y que tiene que ver con el hecho de esto bueno, que también tiene que está relacionado con la cuestión de infraestructuras. Antes era mucho más difícil, ¿no?, que llegaran, pues según qué cosas tú podías ver en o sea, en TV3 o en donde fuera. Yo era TV3, era ¿no?, el Club Super 3, pues hacían Bola de Drag y tú conocías el shonen y el shoujo, ¿no?, y poco más. Y yo he visto, ¿no?, como profesora de esto de comunicación, pues que ha habido un cambio muy grande, sobre todo a nivel de esto de cómo se consume ahora mucho más masivamente, ¿no?, a cosas que antes no se conocían. Y voy a hablar de un caso, bueno, que a mí me gusta mucho, ¿no?, como comentarlo, que es que justamente en 2015, bueno, yo fui a Japón, a Kioto, a la Kyoto Seika, y vino una profesora que se llama Jessica Bowens, que es especialista en Boys Love, ¿no?, que es un género que casi nadie conoce, ¿no?, que es, bueno, quien no conozca, es un género homoerótico, de manga homoerótico, que básicamente está escrito por mujeres, ¿vale? Que es como es el slash, que es el americano, es lo mismo, ¿vale? Slash y Boys Love en Japón. Y yo este año, que he estado dando clases y he dado alguna clase específica sobre Boys Love, me he encontrado con alumnas que eran fans o sea, que consumían Boys Love. Y claro, yo pensaba, digo, esto es imposible, o sea, esto en 2015 o antes era imposible. Yo creo que esto es gracias, ¿no?, a esta globalización que ha permitido este tipo de género, que es justamente un género únicamente, no sé, pero que es mayoritariamente es escrito por mujeres, dirigido a mujeres, bueno, que también hay hombres que lo consumen, pero que es muy, muy feminizado, vaya. Y bueno, con esto quería hablar un poco, esto para empezar, y también hablar de esto, de la globalización también ha hecho que los géneros se agranden, ¿no?, sean mucho mayores. Claro, antes habían shonen, seinen y shoujo. Ahora, por ejemplo, vemos una emergencia de lo que es el isekai, ¿no? El isekai es un género que además a mí me parece muy, muy interesante, que es básicamente bueno, que hay una historia donde unos personajes pues se van a un mundo como de juego, ¿no? Y aquí quería yo hacer una reflexión sobre esto, lo que es el transmedia, que también no sé si ha sido la globalización
pero hay como una especie de convergencia, ¿no? Y esto ya está estudiadísimo, no solo de esto, ¿no? A nivel de globalización, sino también a través de los medios, sino que bueno, se traducen, ¿no? Del anime al manga y ha habido, por ejemplo, el isekai, yo creo que es fruto de este tipo ¿no? de fenómeno. Y claro, aquí bueno, quería yo comentar que es todo un fenómeno que viene, por ejemplo, de lo que se llama media mix, ¿no? Que es transmedia o transmedia en inglés, que justamente en Japón se había estudiado mucho, y esto es algo que a Pau Pitarch y a gente ¿no? que trabaja en literatura, a mí me gustaría preguntarles, claro, es verdad que hay un interés muy grande en traducir, ¿no? literatura japonesa al castellano, pero yo, por ejemplo, me he encontrado, ¿no? como investigadora, pues intentado trabajar en temas de media mix, de tal, y te encuentras que o te vas el inglés o te vas el japonés. Claro, yo, por ejemplo, últimamente he estado con Azuma Hiroki, y solo, claro, Otaku Japanese Database, ya está. Esta es la única, y la obra que habla del Game-like Realism, ¿no? que es un poco que habla de esta fusión de géneros, ¿no? de animes que utilizan un tipo de realismo tipo juego, pues no está traducido, ¿no? O sea que tú ves que en literatura se ha avanzado mucho, pero a veces en lo académico se ha quedado atrás. Pero bueno, sí que es verdad que, ¿no? para hacer una cosa así más alegre, lo que es la introducción del voice love, yo, por ejemplo, lo encuentro genial, porque bueno, es meter todo el LGTBIQ+, todo un tipo de cosas que quizá eran tabú, y se pensaba que en Japón que no se hacía, y sí que o sea, ¿no? en el Otomo Road, que es un barrio que básicamente se compra este tipo de contracultura, digamos, ha existido no sé desde cuánto. Yo con los años soy horrible. Y la otra cosa, pero hablaré como mucho más rápido, es el tema de las infraestructuras, ¿no? Que también es lo que ha permitido justamente que haya habido pues una masificación de lo que consumimos, ¿no? Que es pues antes se producía, ¿no? Había se producía el anime, el manga, desde un punto de vista de la fisicalidad, ¿no? Ya sé que Blay me dijo que no hablara de materialidad, pero bueno, voy a dar, ¿no? Había un tipo de materialidad, de hecho materia, yo que vengo de filosofía, creo que viene de madera, ¿no? Pues antes, ¿cómo se hacía el anime? Pues a través del celuloide, ¿no? A través del papel, pues tú dibujabas, no sé qué, y ahora pues que se utilizan ordenadores, ¿no? Y bueno, y esto es algo que a mí me gusta. Bueno, estoy ahora pues como intentando investigar, porque me doy cuenta que la gente parece que es como que esta digitalización, que también ha permitido esta esta masificación de la cultura, ha hecho que bueno que ya no todo esté en la nube, y esto es mentira, ¿no? Y yo siempre incido en el hecho de que haya cambiado la materialidad de todo un producto no significa que se haya desmaterializado, porque el ordenador, ¿no? Ahora miraba Just y decía, mira, está utilizando papel y yo estoy utilizando, ¿no? una cosa digital, pero también es material, digamos, también, ¿no? Tiene una textura y yo qué sé, y por ejemplo, ¿no? A nivel de impacto ecológico, pues también tiene un impacto
ecológico. Y bueno, estas son las dos temas que quería un poco abrir y bueno, y que si queríais pues comentar. No sé si ha sido muy desordenado, pero Al contrario, bueno. creo que ha sido muy interesante. Me avisan de que tenemos que acabar ya. Entonces, bueno, yo simplemente, pues para acabar, ¿no? Espero que disfrutéis todos del JLab, y esperamos, sobre todo, tanto desde el Grupo Gregal, ¿no?, como desde Casa Asia, pues estamos abiertos a cualquier contribución por parte de cualquiera pues, que tenga alguna idea, que por favor que nos la proponga. Así que vamos a disfrutarlo todos y ya se puede entrar, por cierto. Así que muchas gracias.